la semana pasada hablamos de algo y ahora tenemos que arreglarlo. El libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos del 41 hasta el 47. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 41 al 47. Déjenme explicarle qué pasó. La semana pasada les dijimos que íbamos a posponer la prédica en el libro de los Hechos para la semana siguiente al Día de los Padres. Pero teníamos que preparar un mensaje que tuviera acorde con la celebración del 15 aniversario. Y cuando nos ponemos a buscar, no encontramos nada mejor que hablar de la iglesia, porque eso es lo que estamos celebrando, que somos una iglesia que llevamos 15 años predicando el evangelio, haciendo las cosas según la Biblia manda, que eso es lo que vamos a seguir haciendo, que no ha sido fácil, pero que hemos tratado de cumplir con lo que se refleja aquí en esta porción, que es en realidad la historia de cómo empezó de la primera iglesia que se constituyó en la era que estamos viviendo, dirigida por los apóstoles allí en Jerusalén. ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? Esa es nuestra guía. Y ubicándola en el tiempo y en el contexto en que la iglesia comenzó, ese es el espejo que tenemos que mirarnos. Y por ahí nos vamos a medir, tengamos 15, 20, 30 años, los años que sean, aquí como al frente de la iglesia y como iglesia. Dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 41 al 47. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 personas, 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Oremos, Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones para recibirla. A mí límpiame, escóndeme detrás de tu cruz con todos mis defectos, Padre, y que cada uno sea edificado a través de tu mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y como les decía, la iglesia que lleva aquí 15 años, cuando comenzó, el pastor que Dios llamó y que puso en el corazón abrir ese ministerio en la iglesia de Calvary, el ministerio estaba abierto, existía ya, pero no tenía en ese momento un liderazgo en el año 2008. El primer pastor que tuvo ese ministerio, por cierto, pasó a la presencia del Señor recientemente, el hermano Suárez. Y cuando nosotros llegamos, lo que nosotros traíamos era la palabra de Dios y queríamos funcionar como decía la palabra de Dios. Queríamos hacerlo todo como lo dice la palabra de Dios. Y recibimos la aprobación de que era en ese momento el pastor, que sigue siendo el pastor Reyes, y de la congregación. La congregación aprobó nuestra visión ministerial. La congregación aprobó nuestra manera de ver, interpretar, aplicar la palabra de Dios. Hubo varias personas que se propusieron, hubo otros que vinieron. Y nosotros expusimos lo que íbamos a hacer, lo que queríamos hacer. Y yo me recuerdo que yo les dije a ellos que yo no sabía en realidad todos los detalles de la iglesia, sabía que era una iglesia de sana doctrina, una iglesia bíblica, conocía de algunos detalles, pero habían cosas bien profundas que yo no había contemplado. Una de ellas era el funcionamiento de la iglesia, la membresía de la iglesia, cómo era que las personas, qué cosa era la iglesia en realidad, y cuando les expresé eso a ellos, estuvieron de acuerdo, dijeron que sí, que así era, y así ellos lo hacen también. Y eso fue una de las cosas que nos motivó, porque nuestro llamado para servir al mundo hispano
fue claro de parte del Señor. Nosotros decidimos que íbamos a dedicarnos a servir al mundo hispano. Pero como estrategia íbamos a usar, después de algunas experiencias que no fueron buenas, por la manera en que otra gente hace la obra de alcance a los hispanos, decidimos hacerlo a partir, porque vivimos en los Estados Unidos, de una iglesia que tuviera una sana doctrina usada como plataforma para de ahí alcanzar a los hispanos. Los hispanos son los que vienen aquí, los americanos están aquí. Y ellos no pueden, pero tiene que haber alguien que Dios llame, que diga que conjuntamente vamos a alcanzar a los hispanos. Y Dios hace el resto. Pero queríamos hacer las cosas como dice la Biblia. Y al ministerio hispano de Calvary, desde entonces, desde el 2008 hasta el día de hoy, han venido cientos y cientos de personas. Se los digo sinceramente. Han oído, saben de la iglesia, yo diría que miles de personas. Pero no están con nosotros. Bueno, unos partieron con el Señor. De aquel primer grupo, muchos partieron con el Señor. Pero otros, porque no les gustó lo que nosotros enseñábamos y predicamos, no venían buscando lo que dice la Biblia de la iglesia. Y una de las cosas era el concepto que tenían de iglesia y lo que significa ser miembro de una iglesia, de una congregación, de una eclesía de Cristo. No es un club, no es una organización, no es un partido. La iglesia del Señor es totalmente diferente. La iglesia del Señor es un conglomerado de redimidos donde la cabeza es Cristo y ellos van creciendo en todos los aspectos y como dice en la carta a los Efesios, Pablo en el capítulo 4, los versículos 15 al 18, de quien todo el cuerpo al estar equipado y unido por lo que cada articulación o cada miembro suministra y ofrece, parafraseando lo que dice allí, de acuerdo con el correcto funcionamiento de cada individuo, esto trae por sí el crecimiento del cuerpo para la construcción de ella misma en amor. Eso es lo que dice Pablo ahí en Efesios. Efesios es una carta que pudiéramos titularla Un cuerpo en Cristo. No todo el mundo es miembro de la iglesia. No todo el mundo puede ser miembro de la iglesia. No todo el mundo quiere ser miembro de la iglesia. Y la iglesia, gloria a Dios, es esto porque desde el principio determinamos que las puertas están abiertas para todo el que quiera, pero que el edificio de Dios está compuesto por ladrillos inconmovibles y se van sumando uno a uno, como dice allí en el libro de los Hechos. Vamos a analizar cómo aplicamos lo que allí se dice a lo que nosotros en realidad hemos hecho en estos tiempos, en estos 15 años. Hay dos verdades, y quiero compartirla con ustedes acerca de la descripción de Lucas allí en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva. En primer lugar, debemos ver a la iglesia como la creación de Dios, no como nuestra organización. La iglesia local fue idea de Dios, creó la iglesia para cumplir su propósito, pero también creó la iglesia para proporcionar desafío, aliento y corrección en la vida espiritual de aquellos que han creído, que son verdaderamente sus hijos. En segundo lugar, debemos elegir una iglesia. El ser humano tiene que elegir una iglesia. Tiene que decir, esta es la iglesia donde voy a servir. Esta es la iglesia donde voy a dar mis recursos. Esta es la iglesia donde me voy a alimentar. Esta es la iglesia donde yo voy a recibir todo lo que necesito como ente espiritual. Este es el cuerpo de la que yo quiero ser parte, ser miembro. La membresía de la iglesia es una doctrina bíblica, pero a la gente no le gusta ser miembro. La gente no quiere ser miembro. La gente no quiere compromiso. Esa es una realidad. Les digo, miles conocen de esta iglesia, cientos han pasado por aquí. ¿Quiénes están? Los que son parte del cuerpo de Cristo, sin contar los que están en otra iglesia. Gloria a Dios. Los que han partido con el Señor. Gloria a Dios porque están mejor que nosotros. Los que se han movido del pueblo. Pero hay muchos que no entienden los conceptos bíblicos que nosotros desde el principio de que llegamos aquí, incluso cuando llegamos a la primera iglesia que fuimos pastor, también lo hicimos así.
Y aquello fue una estampida. Yo quisiera de corazón, pero todo el que entra por esa puerta no es miembro de la iglesia. Lo recibimos con el amor más grande, el de Cristo. Y no quiere decir tampoco que no sea cristiano. Puede ser hijo de Dios, pero de ahí a ser miembro, al haberlos elegido, nosotros vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Usted va a Publix, usted trabaja en Publix de la Wiccan y usted se aparece al día siguiente en el Publix que está aquí en la 192 y dice, hoy voy a trabajar aquí. Le dice, no, usted trabaja allá, pero si yo soy trabajador de Publix. Le dice, no, pero si trabajo allá. O usted va a Publix y usted compra y cuando llega a la caja le dice, no, yo voy a pagar en el Publix de la 192. Le dice, no, usted tiene que pagar en el Publix donde cogió los mandados. Gracias a Dios eso no ha llegado a la Florida, de que la gente entra, coge, roba y se va y no paga. No, gracias a Dios eso no ha llegado. Se ve, pero no ha llegado aquí de manera legal como es en otros lugares ya. Que ahora la gente entra a los mercados, roba y sale cargado. ¿Y quién paga eso? Todo el mundo lo paga, todo el mundo lo paga. Los ingredientes de una iglesia ganadora, de una iglesia fiel, de una iglesia bíblica en el libro de los Hechos, vamos a ver los que incluyen adoración, instrucción, nutrición, compartir, fellowship, compañerismo, coinonía, como quieran llamarle. Y esto es una lista que tiene que ser verificada por el líder, por los líderes, y que tiene que tener en cuenta todo aquel que está buscando una iglesia. No todas las iglesias son iguales. Y usted tiene que escoger en qué iglesia bíblicamente suple las necesidades que usted tiene como hijo de Dios. Pero mucho cuidado con elementos que en realidad no son importantes para elegir una iglesia. La música independientemente del estilo dirige tu atención hacia Dios. Tristemente no puede ser así. Es la Biblia el fundamento de toda la enseñanza. Cuida a la iglesia de las necesidades físicas, emocionales y espirituales de todos sus miembros. Hay oportunidades para grupos pequeños, para mejorar tu comunión con otros creyentes, actividades que unan a los miembros. ¿Existe un programa de evangelización activo que lleve al evangelio fuera de la iglesia? Es así como se elige una iglesia en los principios de Dios, mis hermanos. No con nuestras preferencias. Ser miembro de la iglesia es bíblico, pero ser miembro de una iglesia debe ser algo guiado por los principios que Dios estableció para lo que es la iglesia del Señor. Déjenme ponerle un ejemplo. Una iglesia se elige basada en esos principios. Pero un ejemplo muy bonito. En el año 2002, un grupo de mineros de carbón en el estado de Pensilvania quedaron atrapados durante 3 días en una mina llena de agua. Los mineros decidieron desde el principio que iban a vivir o morir en grupo. Bueno, no tenían mucha opción, ¿verdad? Cuando uno de ellos se debilitó, se enfrió, los otros lo apoyaron. Había un líder al frente de ellos que se llamaba Harry Mayhart, que dijo más tarde, todo el mundo tuvo momentos fuertes entre los mineros. Pero en cualquier momento, cuando alguien se debilitó y bajó la guardia, otro se levantó, alguien que no se sentía tan débil, e hizo un esfuerzo de equipo. Y esta fue la única forma en que pudimos sobrevivir. Qué gran imagen, hermanos míos, de lo que Dios quiere que sea la iglesia. Todos levantan a una persona que ha caído para que puedan renovar sus fuerzas y animar a las siguientes personas. Parafraseando a John Donne, el famoso evangelista, ningún cristiano es una isla para sí mismo. Somos como puercoespín. ¿Saben lo que hace el puercoespín? A usted no se le ocurre tocar un puercoespín. Pero los puercoespines se pegan unos a otros, se acurrucan para mantenerse calientes. No les importan las espinas. Si la iglesia está llena de gente hipócrita, de gente pecadora, como cristianos no importa, nos necesitamos unos a otros a pesar de que ocasionalmente
nos aguijonemos unos a otros, pero seguimos adelante porque no somos perfectos. La iglesia no es un mal necesario como muchos piensan. Es la provisión de Dios para la adoración, la instrucción, el alimento, para que puedan experimentar los hijos de Dios el increíble poder del Espíritu Santo. No es otra cosa, no es lo que la gente piensa. Ahora bien, ¿quiénes conforman la iglesia? La iglesia la conforman los que deciden ser miembros de la iglesia. Usted puede ser cristiano de muchos años, que hasta que usted no diga, esta es la iglesia donde Dios me envió, aquí, entonces vamos a ver que por el libro de los Hechos dice que se añadían. O sea, hay un registro. Porque la iglesia, si tú eres parte de ese cuerpo, yo espero que el dedo nunca me falte. No voy a decirle por qué. Pero yo sé que ese dedo está comprometido con el resto del cuerpo. Cuando el juanete me duele, hasta el carácter se afecta. Pero el juanete está comprometido, el dedo gordo ese está comprometido y no hay quien me lo arranque de mi pie. Ese es mi miembro, ese es parte de mi cuerpo. Pero vamos y venimos, vamos y venimos. Queremos ser miembros y no queremos. O somos visitantes. Ok, eso es una decisión individual de cada quien y nadie lo va a criticar. Pero al final, lo que es la iglesia son los que han decidido que esta sea su iglesia. Ustedes saben, cuando hay un aniversario de la iglesia, yo lo he visto por ahí, invitan a todos que se fue de la iglesia. Y he visto gente que son miembros acá y que van corriendo al aniversario de esa iglesia. Pero si ya tú no eres miembro allí, ¿a celebrar qué cosa? ¿Que no escogiste esa iglesia? ¿O por qué no escogiste la iglesia? Bueno, a veces es un problema de distancia, a veces es un problema pero una confusión extraordinaria. O esta es tu iglesia, este es el único lugar donde tú eres miembro. Esta es tu familia espiritual, esta es tu familia de la fe. Pero mi dinero va para San Judas, el hospital. ¿Cómo? Dios espera que cada congregación tenga un conjunto de miembros comprometidos, llevando a cabo la función. Es más, si no hay miembros comprometidos, no se puede llevar a cabo la función de la iglesia que se habla aquí en el libro de los Hechos. Dios sabía que se iban a comprometer, se iban a añadir 3,000 almas. Y por eso le puso 11 pastores. A lo mejor sabía que nosotros íbamos, pues porque ahora tiene un solo pastor. Los que conforman la iglesia, los que conocen, los que escogen la iglesia para ser miembros, tienen su responsabilidad para que la iglesia sea una iglesia verdaderamente de Cristo, no cualquier otra cosa. ¿Qué dice allí en el libro de los Hechos acerca de los miembros? ¿Qué dice lo que es un miembro de la iglesia? Cuando leemos y leemos rápido, pensamos que la Biblia nos dice a nosotros lo que ellos estaban haciendo por hacernos el cuento, por hacernos la historia, por narrarnos la novela de lo que allí pasó. No, es para que nosotros tengamos en cuenta que así es como debe ser. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo hizo hablar a la gente en lengua, a los líderes en lengua. Pero, ¿y lo demás que hizo el Espíritu Santo? Lo demás que permitió, ¿qué fue lo que hizo la gente? Que denotó que ellos eran miembros de la iglesia. Los éxitos y triunfos de nosotros y de cualquier iglesia no se miden por la cantidad de miembros, mi hermano. Ay, pastor, mira, 15 años y todavía lo que tiene es un grupito. Hay pastores que en 2 años ya tienen miles. Ok, no importa. Seguimos adelante. Pero las personas que son miembros tienen que ser verdaderamente miembros. Yo no hago nada con llenar un estadio. ¿Para qué? Si dentro de eso tú no sabes ni quién es salvo, tú no sabes ni quién va al cielo, tú no sabes ni quién es hijo de Dios, tú no sabes ni quién está comprometido, tú no sabes nada. La membresía de la iglesia tiene sus parámetros bíblicos. Lo primero es que la persona quiera ser miembro, tiene que decidirlo la persona. Y una vez que usted decide ser miembro de la iglesia,
Vayan conmigo ahí otra vez al capítulo 2 del libro de los Hechos, los versículos del 41 al 47. Dicen los versículos 41 y 42. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense ustedes, en el versículo 41 tenemos que recibieron la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que recibieron la palabra? Que se arrepintieron. Porque eso fue lo que Pedro les dijo, arrepentidos. De manera que recibieron lo que Dios dice, lo que dijo Cristo, lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo, lo que dijo Juan el Bautista, arrepentidos. Recibieron la palabra de Dios. No es que le regalaron una Biblia. No es que le regalaron una Biblia, es que se recibieron lo que Pedro estaba predicando sobre cómo ser, cómo nacer de nuevo, cómo ser hijo de Dios. Un miembro de la iglesia se ha arrepentido y se ha bautizado. Usted no se ha bautizado, no puede ser miembro de la iglesia. Está en desobediencia con lo que Dios mandó. Usted tiene que haberse arrepentido, haber nacido de nuevo. Poder explicar que usted comenzó un día una relación con Dios basada en su arrepentimiento, reconociendo que el perdón de Dios viene por Cristo muerto en la cruz por todos sus pecados. Lo que vemos ahí en primer lugar en los versículos 41 y 42 es que los discípulos son seguidores de Cristo, porque se han arrepentido, porque Cristo dijo que se bautizaba y por tanto como seguidores de Cristo se han bautizado, porque se congregan para estudiar su palabra. Mira lo que dice el versículo 42 en su primera parte, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles la tenemos escrita, pero aquellos apóstoles solamente la hablaban, recibida por Dios. Por eso eran apóstoles, que recibían de Dios doctrina. Lo que ellos establecieron lo recibieron de Dios. ¿Cómo dice Pablo? Porque yo recibí del Señor. Y así mismo recibieron ellos, aunque la Biblia no lo diga. Y lo escribieron. Y lo tenemos nosotros para conocer lo que son las doctrinas de los apóstoles. Y eso está escrito, hay que estudiarlo. O sea, perseveraban en el estudio de la palabra de Dios. Muchas cosas eran útiles, traídas del Antiguo Testamento, sobre todo las profecías que se habían anunciado, que se habían cumplido y que estaban delante de ellos para creerlas también. Se congregan para estudiar la palabra de Dios. El estudio individual es muy bueno, pero el estudio colectivo sigue siendo baluarte y puntal de la iglesia del Señor. Lo dice la palabra de Dios, no dejamos de congregarnos. Y allí tiene que haber enseñanza. Dice la Escritura que a unos llamó maestro. ¿Maestro para qué? Si no hace falta, yo tengo la Biblia en la casa. Yo no tengo que decirle a la iglesia, yo no tengo mi Biblia, yo no tengo que oír lo que dicen los hombres. No, Dios escogió a hombres. A uno lo hizo maestro, a otro lo hizo pastor, a otro lo hizo, le dio dones diferentes, incluyendo el de la enseñanza. Que hay muchos que enseñan falsas. Es verdad. Es verdad. Ahí uno tú tienes que saber escoger la iglesia. Se congregaban para estudiar la palabra de Dios y tenían compañerismo entre ellos. Dice el versículo 42, pero en la segunda parte, y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. No importa que seamos pocos, lo triste es ver que cuando nos reunimos a orar, no esté la gente. Un servicio de oración cada miércoles. Oramos después de almuerzo. Oramos en la escuela bíblica. Los hermanos no están. ¿Cuántas oportunidades para enseñar, compartir la Biblia? Y los hermanos no están. Ser seguidor y discípulo de Cristo incluye la congregación para estudiar la palabra de Dios. Lo dice, así empezaron ellos. ¿Ustedes creen que ellos tenían los mismos problemas que ustedes? Es más, ustedes tienen la experiencia de 2000 años, 2023 años de cristianismo que ellos no tenían, comenzaban y no dudaron un minuto en sentarse en colectivo a estudiar, a orar, a compartir, a velar los unos por los otros, a exhortarse.
Dice en el libro de los Hechos, más adelante vemos que esto fue una constante en las iglesias. En el capítulo 6 dice, y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Porque lo del sacerdote era fe antigua. El sacerdote judío ya había pasado esa fe. Ahora la fe era en Cristo. Esa es la iglesia. De manera que si usted va a ser miembro de una iglesia, si usted escoge una iglesia correctamente, usted sabe que cuando llegue allí va a ser un seguidor de Jesucristo, discípulo de Cristo. Eso es lo que espera un pastor, eso es lo que espera el resto de la congregación. No un visitante, no alguien que paga la entrada al cine para ver la obra de teatro y es buen cantante. No, alguien que es parte, que es miembro del cuerpo de Cristo y que hace que el cuerpo funcione, crezca, mejore. Un verdadero miembro de la iglesia del Señor, en segundo lugar, da testimonio del amor de Cristo. Pero hay que empezar por casa, porque a veces queremos decirle a la gente que somos cristianos, pero entre nosotros no nos mostramos el amor de Cristo. Versículos 43 a 46 dicen así: y vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué vino el temor de la gente? Al ver la gente reunida. ¿Saben cómo los gobiernos se asustan cuando ven que se crean organizaciones, que se crean grupos, que se crean movimientos? Así pasó ahí en Jerusalén. La gente al ver a este grupo de hombres llenos de poder, investidos por el Espíritu Santo, entraron en temor y ¡wow! ¿Qué está pasando aquí? No era porque andaban cada uno por su camino, era porque se congregaban, porque se reunieron. Y vino temor sobre toda persona. Y cuando la iglesia se reúne y el pueblo de Dios se pone a trabajar juntos, vienen las maravillas. Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales que todavía Dios sigue haciendo, que no sean iguales, porque este era el comienzo, era necesario que hubiera una expresión, pudiéramos decir, hiperbólica de lo que es el poder de Dios, para que la gente estuviera claro que esto venía de Dios. Pero las cosas de Dios se siguen haciendo hoy en día. Lo que pasa es que la gente no lo ve, no lo cree y no se congrega. El COVID demostró qué clase de miembros somos. En vez de unirnos, todo el mundo se dispersó. ¿Y qué trabajo costó? Muchos más nunca regresaron a la iglesia. Muchos más nunca. Hermano, ustedes saben la cantidad de iglesias que tuvieron que cerrar, que no pudieron pagar sus rentas, que no pudieron seguir adelante porque la gente decidió que la solución al problema era separarse. Por supuesto, es una decisión de cada quien. Si usted tenía COVID, usted no podía separar a los pulmones tenían que seguir trabajando. Ahora, pero el miembro de la iglesia sí se separó. Nosotros no cerramos nunca, aquí nos paramos, aquí hubo días que hubo una persona, pero aquí estábamos nosotros. Mucha gente dejó de asistir a las iglesias y se murieron. Yo no sé cuál es el secreto de Dios. Lo que dice la Biblia es que no hay razón, aunque sea la bomba atómica, otra vez, que ahora los japoneses nos las tiren a nosotros, para separarse. Por el contrario, dice la Escritura, mirando que los tiempos son difíciles. Pero por cualquier cosa, los hermanos deciden separarse, deciden irse y el cuerpo se queda ahí. Pero un aspecto importante es dar testimonio del amor. Cuando damos testimonio del amor de Cristo entre nosotros, se hacen maravillas. La gente se impresiona. Dice que en el 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En primer lugar, testificaban a los de afuera al mostrarse ellos tan unidos. En segundo lugar, había caridad con los hermanos de la fe. Hermanos, muchas veces hacemos un esfuerzo extra
porque pensamos que por nuestras obras vamos a ser premiados. Un esfuerzo extra contra el que está allá afuera que no conoce de Cristo. Y ni le hablamos de Cristo, pero nos sacrificamos, le damos, lo ayudamos. Y el de la fe no recibe nada de ti. Tiene que empezar por la casa. Tiene que empezar por aquí. Tiene que empezar. Dice que ellos, la gente se impresionaba. Los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos. Pero no había COVID, pastor, pero había lepra. Había lepra, ¿verdad? Y tenían en común todas las cosas. Podemos decir todo lo que yo tengo, un hermano puede contar con ellos. No, estamos en Estados Unidos, aquí las cosas, la propiedad privada. Yo no pretendo que todo el mundo comparte el baño en su casa con todo, pero podemos ofrecerle a nuestros hermanos lo que tenemos, a nuestros hermanos. Estamos hablando a los que han decidido ser miembros, a los que han decidido ser miembros de la iglesia y que tienen ese testimonio de que han nacido de nuevo, que han sido bautizados y que vienen y tienen el compañerismo con nosotros. Pero a veces nacen de nuevo, dicen que nacieron de nuevo, pero cuando llega el momento del compañerismo, prefieren el compañerismo con otra gente, que incluso no son del Señor. Le digo estas cosas para que vean, por 15 años, pastor, mira cómo se llena la boca hablando de 15 años, mira la iglesia está vacía. No importa, pero seguiremos manteniendo los principios bíblicos de lo que es el miembro de una iglesia del Señor. Los principios bíblicos nosotros los enseñamos, la gente decide. Y cuando venga nosotros le preguntamos, ¿estás buscando? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú eres? ¿Qué tú haces? Pero todo el mundo no puede ser miembro de la iglesia. Todo el mundo no puede servir en la iglesia. Hay que empezar por donde hay que empezar. Si ves que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces ese seguidor de Cristo, ese discípulo de Cristo, y comienza entonces a dar testimonio, primeramente por lo que hace con sus hermanos, por lo que comparte con sus hermanos. Ahí tenemos que testificar a los de afuera que tenían la caridad, pero no se trata de recursos materiales compartidos, caridad, amor puesto en práctica con los hermanos de la fe en los versículos 44 y 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, también incluye la parte material. Y lo repartían todos según cada uno tenía necesidad. No se trata de que usted ahora vaya y venga a su casa y su carro y venga y se lo traiga al pastor. No. Usted tiene que conocer de sus hermanos la necesidad que tiene y ver en qué medida usted puede ayudar. No es que usted caiga en una necesidad porque después hay que ayudarle a usted. Pero usted tiene que también ser parte de la iglesia en el sentido de que la iglesia va guardando un dinero para cuando hay una necesidad. Pensar en eso, que un día un hermano va a necesitar. Y cuando usted está ahorcado, dar esos kilitos que van a la ofrenda de benevolencia para cuando hay un hermano necesitado. Lo mismo que usted hace con Judas, con el hospital, lo mismo que usted hace con Samaritan Purse, lo mismo que usted hace con esos todos ministerios allá afuera que ustedes ni conocen y muchas veces no se sabe cómo funciona. Lo que creó Dios fue la iglesia del Señor. Alguien hizo un cálculo. Yo no sé, hay gente que se pone a estudiar cosas. Si la iglesia del Señor desde este día, en este día, la gente no diezmaba. La gente daba más del diezmo. Pero no vamos a caer en eso. Desde este día, si todos los cristianos, los que dicen haber sido nacidos de nuevo, hubieran diezmado el 10% de sus ingresos, en el mundo no hubieran pobres, ni hubiera children and family, ni hubieran ayudas del gobierno. La iglesia hubiera sido capaz de suplir todas esas necesidades. Lo que pasó fue que no se dio. No ha sido así. Entre los que cuestionan el 10%, entre los que dan pagan el cine, entre los que no quieren ser miembros, pero dicen que son cristianos, nunca se ha podido tener ese fondo para... Pregúntale a los católicos cómo hacen ellos para ser ricos. Pregúntale, porque las vías son bastante disímiles, ¿ok? Y dice en el versículo 6 también que se congregaban para servir, perseverando unánimes cada día en el templo. Yo no quiero que ustedes vengan todos los días, pero comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se congregaban para servir. ¿Saben cómo sabemos que se congregaban para servir? Por la manera en que surgen los diáconos más adelante que vamos a ver.
cuando se congregaban para servir, entre otras cosas para comer, aquí tiene que cocinar, aquí tiene que servir, ¿verdad? Y cuando vieron que las viudas griegas, protestaron porque no se les estaba atendiendo a ellas, que eran nuevas convertidas, subieron los diáconos, porque la congregación es para servir a Cristo, servirnos los unos a los otros, servir en las cosas que se pueden, en las dones que Dios nos ha dado. Más adelante lo vemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. Y abundante gracia había sobre todos ellos. El testimonio de Cristo. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? Que vino para servir y no para ser servido. Servir. Pastor, yo quiero... hermanita, mira, hay cuidado de niños. Hay cocina, hay limpieza, hay de todo. No, pero yo lo que quiero ser es... Y es la iglesia que quieren, lo que quieren hacer, lo que las personas, que ellos quieren hacer una cosa específica. No lo que la iglesia necesita. Y por eso a lo mejor, pues, no somos tantos. Porque las cosas bíblicas hay que cumplirlas. Por último, mis hermanos, los que son miembros de la iglesia, cuando los miembros de la iglesia siguen estos principios, los que vienen buscando una iglesia. Los otros días estaba hablando con un hermanito que me estaba ayudando. Y le dije, ¿qué tú crees de la iglesia? Me dice, me gusta mucho la manera que usted la tiene organizada. Él pensó que a lo mejor esa palabra no se me quedó. Pastor, me gusta mucho como usted la tiene organizada. Hermano nuevo que llegó aquí hace poco tiempo. Otro viene y dice, no, esa no es mi iglesia. Ok. Pero váyase a una iglesia, búsquese una iglesia. No se quede en la casa. No diga, no, esta iglesia no es perfecta. Porque nosotros no somos perfectos. Pero cuando usted encuentre una iglesia perfecta, no entre, porque la va a echar a perder. Porque nadie es perfecto. En el versículo 47 encontramos la alabanza. Dice el versículo 47 que los miembros de la iglesia tienen que alabar. Y cuando digo alabar, incluyo todas las maneras que constituyen la alabanza. La musical, la de todo tipo. Dice en el versículo 27, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que eran salvos. Alabanza con una música que sea bíblica. Aunque usted no sepa cantar, si usted canta feo, léala. Pero cuando usted sabe que usted no puede cantar, que usted es como el pastor, un gallo ronco, y usted lee esa letra, usted no necesita cantar. Que canten los hermanos que tienen buena voz, usted la mira y dice, wow, y bajito como hago yo. Y me gozo en lo que dice esa letra. Usted no necesita tener buena voz, usted no necesita desafinar. No desafina. Si usted sabe que usted desafina. Usted sabe si usted canta bien o no. Quédese callado. Pero mire a esa preciosa letra que los hermanos escogieron, que la iglesia escogió, que la iglesia decidió que era una buena alabanza para alabar al Señor. La alabanza musical. Dios es un Dios musical. Dios quiere que, y además Dios quiere que no sean 2 y 3, Dios quiere que sean muchos. ¿Ok? Y que todos participen de la alabanza musical. Pero no es para que se oiga bonito. No. Déjeme decirle, si todos los que estamos aquí cantamos, incluyendo a mí, es horrible. Pero alabamos y va. Yo me he oído cantar a mí una vez. A veces cuando ustedes se ponen indisciplinados, yo me pongo a cantar y enseguida entran por la bajito, pero porque la letra me lo permite alabar. Los hermanos que saben pongan la letra, la música, que yo me gozo con la letra. La música no es para que usted se alegre. La gente escoge la iglesia a veces así. Yo voy a ser miembro de tal iglesia, no voy a decir el nombre, porque tiene una orquesta. ¡Oh! Aquí porque tenemos la más que la hermana cantando, y la hermana al piano, no va a venir. Posiblemente aquí se la ve mejor.
La música es para que usted, que ya ha sido bendecido, que ya ha recibido de Dios todo lo que Dios da, venga y le dé gloria y honra con la música bajo la dirección de los hermanos que tienen el don. Con alabanzas musicales, con el poder, con el servicio al Señor. Alabamos a Cristo, sirviéndole a Él. Hay una causa que nos tiene que motivar, es la causa de Cristo. Que seamos familia, que nos ayudemos unos a los otros, que le mostremos al mundo que hay una manera de vivir diferente. Hay gente en la que se puede confiar, hay gente que sin ser perfecto se puede tener como familia. Llegó un momento que le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad, buscan y hacen la voluntad de Dios. No somos perfectos, pero estamos juntos luchando por hacer la voluntad de Dios. Esos son nuestros hermanos. Sirviéndole al Señor, alabamos sirviéndole al Señor. Dice Jesucristo hablando con la mujer samaritana, allí en el pozo. Y ella le dice, no, porque ella se hacía la que conocía la Biblia, porque vendrán tiempos en que Jesús dice, no, los verdaderos adoradores, llegará un momento en que me alabarán, me servirán a mí, y esos serán los verdaderos adoradores. La música, con el servicio del Señor, y con un solo propósito. Un solo propósito. Que otros crean y Dios sea glorificado. Dice ahí, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Hay Biblia por ahí que decía, los que habrían de ser salvos. No, añadía a la iglesia los que eran salvos. Los añadían, había una lista. Dice que el Señor, leyó el hermano, que el Señor conoce a los suyos, hay una lista de los que son miembros. Puede estar escrita o puede no estar escrita, pero usted tiene que decidir, yo voy a ser miembro de la iglesia, y eso constituye un compromiso a ser un discípulo seguidor de Cristo, a dar testimonio del amor de Cristo y a ser un verdadero alabador de Cristo. Así, le digo esto a los 15 años porque esto va a seguir siendo así. Y doy gracias a Dios porque la oportunidad que me dio, la posición ahí, el libro de los Hechos que estamos predicando. Para que otros crean. Les voy a contar una historia. Yo no sé cuántos aquí les gusta pescar. A mí me gusta pescar. Lo que no me gusta es coger. Pero cuando yo pesco algo, que eso es en los últimos 15 años creo que no he cogido nada. Pero qué alegría la de mi esposa cuando llego a la casa con un buen pescado. Qué alegría, esa es mi familia. Qué alegría la familia de la fe. Cuando tú traes a alguien a los pies de Cristo. Cuando tú eres pescador de hombres y sales a pescar. Aquellos pescadores que su vida era pescar, Cristo le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. La historia de dos amigos que eran muy buenos pescadores. Eso sí se sabían, el tiempo, el lugar, la buena carnada, la mejor vara. Y ellos iban, cada vez que se reunían, iban y pescaban. Y una alegría porque pescaban. Pero un día fueron a pescar y el tiempo estaba de perro. Cambió el tiempo porque a veces uno se cree que sabe que el tiempo va a cambiar. Y eso está en las manos de Dios. Cambió el tiempo. Se tuvieron que meter en una cabaña sentados sin poder pescar. Y empezaron a conversar. Cuando empiezan a conversar, empiezan a discutir. Terminaron fajados. ¿Saben cuál era la moraleja? Cuando no nos dedicamos a pescar, nos tiramos piedra entre nosotros. Nos ocupamos de tirarnos piedra entre nosotros, de discutir entre nosotros, cuando no nos salimos a pescar. Y cuando discutimos entre nosotros y vemos a alguien, le decimos, a mi iglesia ni tú vayas, porque en mi iglesia hay un chisme. Aquello está lleno de hipócritas. No fue la hermana Dulce, pero hubo una señora que le dijo al esposo el domingo por la mañana, levántate, vamos para la iglesia. No, yo a esa iglesia no voy. Pero si hemos ido por años. No, pero no voy más. Pero ¿cómo no? No, esa iglesia está llena de hipócritas y llena de bretes.
Pero tienes que ir. ¿Por qué tengo que ir? Dice, porque tú eres el pastor. No fue la hermana Dulce. Yo estoy bien contento con estos 15 años, porque hermanos míos, no hemos sido perfectos, somos siervos inútiles. La bendición ha sido la mujer que Dios me dio para venir al ministerio, que me apoya, que me exhorta, que habla. A veces me aterroriza ver cómo el Espíritu Santo habla a través de ella. Porque eso es una confirmación de que el hombre sin la mujer no está completo. Si vienes al ministerio, peor todavía, tienes que tener una esposa. Y a mí me dio una esposa para trabajar en el ministerio. Yo no he visto muchas, pero he visto muchas. Pero pone la pasión, ama al Señor, cuida de mí, cuida de los hijos que den un testimonio de la casa pastoral. Yo estoy orgulloso de lo que ha hecho Dios. Somos un equipo, pero así tenemos que ser todos. Así tenemos que ser todos. El esposo, el líder espiritual. Esto sí, sin usurpar nunca el liderazgo espiritual. Nunca ha querido ser pastora. Una vez alguien le dijo en la iglesia, oiga, pastora. Y él le dijo, pastora no. Yo soy la esposa del pastor. Bueno, por eso, dice, no. Si tú te casas con un médico, tú eres doctora. Pero ha sido una de las más grandes bendiciones del ministerio, el apoyo que he tenido con la ayuda idónea que Dios me dio. Y eso sí lo celebro. Nunca se ha metido en lo que yo predico, nunca me ha dicho que está mal lo que yo digo, no, pero me alienta, me exhorta, me ayuda. Ustedes lo han visto, Enseña a las damas, enseña a los niños, enseña a los jóvenes, pero ocupa su posición como debe ser. Esa es la iglesia del Señor y eso lo vamos a mantener así, no sé si por los próximos 15 años, porque yo no sé si llega a 15 años. Hasta que partamos de aquí, hasta que el Señor venga por la iglesia, o Él nos llame para irnos con Él. Ese es el resumen de los 15 años, hacer la voluntad de Dios. Punto. No es una iglesia de 2.000, de 3.000, hacer la voluntad de Dios. Crear un grupo de personas que sean redimidos, que sean creyentes, que sean discípulos. Así era al principio, ¿y por qué lo vamos a cambiar? Si lo cambiamos, ya no es iglesia del Señor. La pregunta en esta mañana, mis hermanos, déjenme decirles, en esta iglesia, ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, precisamente porque el pastor es imperfecto y se guía por la Biblia. Se cumple lo que dice ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19. Pablo decía, mas el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la iglesia. Y así seguiremos haciendo. La pregunta en esta mañana, mis hermanos, es, ¿eres miembro? ¿Eres realmente miembro? ¿Por qué no eres miembro? ¿Naciste de nuevo? ¿Te bautizaste? Analiza la iglesia, hay algo que no te gusta, ven a conversar con el pastor, ¿por qué se hace? ¿Dónde está en la Biblia eso? No vas a encontrarlo todo perfecto. Pero a lo mejor Dios te indica que puede ser una iglesia donde puedes servir, donde puedes ser discípulo de Cristo, donde puedes alimentarte, donde puedes crecer, donde puedes servir a otros, donde está el amor del Señor. A lo mejor el Señor te indica, a lo mejor Dios toca tu corazón. Pero eso es una decisión de cada quien. Ahora, en los 20 años, en los 30 años, mientras nosotros estemos aquí. Que el Señor les bendiga. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte,
no somos protestantes, somos seguidores de Jesús. Una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.